Buenas, mi nombre es Jessica Guerra y presentaré lo que es la antijuricidad. Es una conducta en contra del ordenamiento jurídico y también del derecho. Existen otras definiciones más exactas de la antijuricidad, como también las justificaciones, que vendrían siendo aquellas situaciones excepcionales típicas, pero que van consentidas por el ordenamiento jurídico, que llevaría a la exclusión de la responsabilidad penal y civil. Se hará mención a que el ordenamiento jurídico nos brinde la posibilidad de no quedar impávidos ante la fuerza extrema e ilegal al que estamos expuestos día a día. También existen aquellas las cuales son provocaciones justificables, el estado de necesidad, consentimientos, entre otros. Buen día, mi nombre es Catherine López y les hablaré sobre la clasificación de la antijuricidad y circunstancias atenuantes y agravantes. La clasificación de la antijuricidad. Tradicionalmente, dentro de la antijuricidad se han distinguido dos clases: la antijuricidad formal y la antijuricidad material. Esta distinción proviene de la discusión filosófica en torno a si el legislador puede valorar arbitrariamente las conductas, ordenando o prohibiéndolas sin limitaciones, o está sometido a restricciones derivadas de la naturaleza o estado de las cosas. La antijuricidad material. Una acción es contraria a derecho cuando produce daño o lesión. Las conductas son contrarias a derecho, por tanto este concepto necesita verificar esa lesividad. Sin embargo, la doctrina general, cuando habla de antijuricidad, se refiere al concepto formal, que es cuando se produce una contraposición entre ordenamiento jurídico y la acción alcanzando las normas jurídicas. Obsérvese que ello no exige inexorablemente lesividad material. Por otro lado tenemos la antijuricidad formal. Se afirma que una conducta es formalmente antijurídico cuando es meramente contraria al ordenamiento jurídico. Por tanto, la antijuricidad formal no es más que la oposición entre un hecho y la norma jurídica positiva. En efecto, si bien es cierto, en su concepción, tanto la antijuricidad formal como la antijuricidad material difieren una de la otra. Sin embargo, ambas tienen en común la valoración de la acción u omisión típica. En el primer caso, al desvalorarla por su contrariedad al derecho, y la segunda por lesionar o poner en peligro de lesión a un determinado bien jurídico protegido. Claro está, siempre y cuando no encuentre el amparo de alguna causa de justificación penal, situación en la que se está frente a un injusto penal. Circunstancias atenuantes. Son una serie de circunstancias que pueden atenuar o agravar la responsabilidad penal. Con respecto a esto, nos encontramos con atenuantes y agravantes. Las eximentes incompletas que pasan a actuar como atenuantes es que la responsabilidad penal se va a ver disminuida. La primera es la anomalía psíquica o trastorno mental transitorio. Pierde la capacidad de entender y de querer. Otra sería la intoxicación plena y síndrome de abstinencia. No actuaría como eximente, pero sí como un atenuante, una pérdida parcial de su mente. También puede ser un atenuante la legítima defensa, cuando por ejemplo no se da todos los elementos para que sea un eximente y le falta algún elemento. Entonces hablamos de atenuante o el estado de necesidad, que no concurran todos los elementos, por ejemplo. O por ejemplo el miedo insuperable. Para considerar la eximente incompleta es necesario que el miedo no sea totalmente insuperable, sino que sea intenso, pero que no llegue a ser de ese extremo. Las circunstancias agravantes. Aquí es totalmente contrario a las atenuantes, ya que la responsabilidad penal es superior a la establecida para ese delito en concreto, que agravan la pena. Primero será la alevosía. Una persona culpable emplea medios para asegurar el resultado y que la víctima no tenga posibilidad de defensa, delitos contra la vida, integridad física o psíquica, que convierte el homicidio en asesinato, por ejemplo. Otros es el disfraz, que utilice cualquier medio que impide conocerle porque está enmascarado. Por ejemplo, el abuso de superioridad, la superioridad física. Me refiero a una persona más joven, que puede más que una persona mayor. Por ejemplo, más fuerza, más sometimiento a la víctima o la intimidación. Otro puede ser por motivos racistas, cometer el hecho delictivo sobre discriminación, la raza, por ejemplo.
Otro muy importante sería el ensañamiento, aumentar el sufrimiento con padecimientos innecesarios a la víctima. Por ejemplo, una persona de color sufre de brutal paliza entre unos cuantos y le deja malherido. Pues aquí estamos hablando de hechos delictivos por razones racistas. Profesor, mi nombre es Ricardo Martínez y yo le voy a hablar un poco sobre la antijuricidad como infracción de la norma. Primero tenemos que hablar un poco sobre la norma penal. Tiene por función motivar a los ciudadanos para que eviten realizar ciertos comportamientos que puedan lesionar o poner en riesgo algunos determinados bienes jurídicos. Esta antijuricidad, este tipo o esta clasificación se basa en resaltar la función que es motivar a los destinarios de la norma penal en un sentido u otro, entonces en un sistema de la teoría de delitos, construyéndose en la base de infracción de la norma penal desierta. Para ser un poco coherente, yo para usted le puedo explicar que considerando la problemática del destinario de la norma, acorde a lo cual la norma puede ser infringida y tiene que ser necesario para la conducta externadamente transgénero de la norma penal, sea realizada por sujetos dotados, ciertas condiciones que le permiten al penitenciario el contenido de la norma penal. Así le puedo seguir explicando que de tal forma la norma se dirige a quienes pueden cumplirla, siendo ya ocasiones en que pueden ser contenidos que se cumplan o no, sea lo que diga la ley en la norma basándose en la antijuricidad. Si ello es así, la antijuricidad tiene que afirmar la imputable forma de capaz de entender el contenido normativo, infringiéndose como sea la norma penal o cuando ya esté dicha el sujeto del contenido de la norma, es decir, el acto jurídico. Del imputable no se niega el derecho, ya que busca prevalecer la voluntad del particular sobre la voluntad general, ya que nos denominamos como antijurídicos, juridicistas, y aquella conducta es ilícita, y ahí no podríamos decir que somos unos juristas para estos mismos, determinando que estamos ante una infracción penal, dando paso a una pena en medida de seguridad en consecuencia. Le puedo dar un ejemplo que sucedería en el caso de la legítima defensa o del Estado, necesitando entre otros supuestos taxativamente definidos por la ley. De tal manera es donde la específica se puede afirmar esta antijuricidad que está impuesta en infracción de la hora de acatar y establecer una norma. Vamos a ver un poco sobre la subjetivación de lo injusto. La subjetivación de lo injusto penal, la ciencia penal reconoce que no se basa en esta sola. ¿A qué se refiere con esto? Que la consecuencia externa de las causales justificaciones, sino que debe entender además a la finalidad del sujeto, lo cual implica reconocer la necesidad de un elemento subjetivo de causa justificativa. De forma penal, la justificación tiene una conducta que es un desvalor, pero no solo de su parte externa fenoménica, sino también considerada integralmente. El juicio de desvalor frente al ordenamiento jurídico se refiere tanto al comportamiento externo como al interno de la finalidad del sujeto. Esta nos habla también del injusto personal, del por qué el sujeto tiene un comportamiento inadecuado o lo contrario a todo lo del derecho. La relación de un autor determinado es antijurídicamente para aquel que en este acto es una voluntad particular. El mismo hecho realizado por otro con una finalidad distinta podría estar justificado, de modo que la antijuricidad es personal. Cuando dicen personal se refiere a que ya no se basa en otros actos, ya sea de la ley o de la norma escrita. La antijuricidad, a pesar de que en la materialidad es considerado como actuar con un criterio objetivo, poniéndose en la subjetividad del ámbito jurídico, darse de situación de la defensa personal, porque la víctima ya está ahí esperándoselo precisamente para utilizarlo en su contra. La acción del victimario dispara primero, ignorando las circunstancias, y conforme a la doctrina clásica del comportamiento sería jurídico por cuanto objetivamente sobre una legítima defensa. Espero que haya aclarado dudas o haya entendido mi punto. Muy buenas tardes. Buenos días, mi nombre es Yamelis Bolívar y les voy a hablar sobre la normatización del injusto y la relación entre antijuricidad y culpabilidad. Normativizar significa dar validez a una norma. La normativización del injusto se define en la antijuricidad como la contrariedad con el derecho, o es una postura normativa la cual se condice con la evolución de la dogmática penal. Es importante mencionar que el neocantismo reproduce y desarrolla los elementos idealistas y metafísicos de la teoría de Kant. Es por esto que la escuela neocantiana a la acción casual la redefinió de manera normativa y en el campo de la tipicidad aceptaron los elementos del tipo. Max Meyer aceptó la existencia
específico de los elementos normativos del tipo. El propio Meyer partía del principio del carácter no valorativo del tipo. Es un indicio de antijuricidad. El tipo se relaciona con la antijuricidad como el humo con el fuego, ya que el humo no es fuego ni contiene fuego, pero permite llegar a la conclusión de que hay fuego, salvo se demuestre lo contrario. Además, según Meyer, el tipo es solo un indicio detonador de la antijuricidad. La evolución, Eric Wall comprobó que los elementos presuntamente descriptivos, puros como hombre o cosas, son normativos, requieren de una valoración jurídica orientada a la antijuricidad. Esto es correcto, ya que desde que el sujeto adquiere la calidad de ser humano, no nos basta con acudir a cuestiones meramente descriptivas. Relación. La antijuricidad es un elemento del delito cuya presencia es necesaria para que sea relevante. Denominamos como antijurídica aquella conducta que es ilícita o contraria al derecho. La culpabilidad en derecho penal es el juicio de imputación personal. Supone la reprochabilidad del hecho calificado como típico y antijurídico. Dos han sido las tendencias que han intentado definir antijuricidad penal. La primera concibe la antijuricidad como lo contrario al derecho. La segunda sostiene que la antijuricidad es la lesión puesta en riesgo del bien jurídico protegido. Antijuricidad se refiere al hecho o a la conducta, mientras que lo estrictamente personal se refiere a la culpabilidad. La antijuricidad precede a la culpabilidad, por lo que si el factor en cuestión afecta al hecho, primero habrá que decidir la imputación y la tipicidad de este. La culpabilidad se afirma de un sujeto cuando se le puede reprochar su hecho. En primer lugar, el agente debe conocer o comprender la ilicitud, la norma de su hecho, y en segundo lugar, que pueda obrar conforme a dicho conocimiento. Gracias. Para dar por finalizada nuestra exposición, puedo decir que la antijuricidad es aquel desvalor que posee el hecho contrario a las normas del derecho en general. Sí, es totalmente lo contrario al derecho. Por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal. Siempre se necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal a toda aquella definida por el ordenamiento, no protegida por causas de justificación. La antijuricidad, precisamente, radica en contrariar lo establecido en la norma jurídica, para que sea delictuosa. La conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. La antijuricidad es otro de los elementos principalmente estructurales del delito y se le podría considerar como un elemento positivo del delito. Es decir, cuando una conducta es antijurídica es considerada como delito. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva debe contravenir el derecho, es decir, tiene que ser antijurídica. Se considera un concepto jurídico que supone la comparación entre el acto realizado y lo establecido por el ordenamiento y que denota como esto que es una conducta contraria a derecho, lo que no sería derecho, aunque en realidad la conducta antijurídica no está fuera del derecho, por cuanto éste le asigna una serie de consecuencias jurídicas. Muchas gracias.